Comienza el acto académico con el que la Universidad de Valladolid desea honrar a los nuevos doctores del curso 2021-2022. Señores claustrales, sentaos y cubríos. A continuación, prestará juramento por el área de Arte y Humanidades don Pablo Arconada Ledesma, quien hará una breve presentación de su tesis Relaciones internacionales en el Cuerno de África, el papel de los actores regionales en el desarrollo interno de Somalia, 1960-2017. Yo, el doctor Pablo Arconada Ledesma, que acabo de ser nombrado en este alma mater vallisoletana en el área de Arte y Humanidades, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros doctores y asistentes a este acto. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Me gustaría agradecer en primer lugar la confianza depositada en mí para representar a los compañeros y compañeras del doctorado en Artes y Humanidades. Hace justo un año tuve la oportunidad de defender mi tesis doctoral con el título Relaciones internacionales en el Cuerno de África, el papel de los actores externos en el desarrollo interno de Somalia, 1960-2017. En el programa de doctorado Europa y el Mundo Atlántico, Poder, Cultura y Sociedad, bajo la dirección del profesor Guillermo Pérez Sánchez. Esta oportunidad no hubiera sido posible sin el apoyo económico brindado por esta casa a través de su programa de formación de investigadores predoctorales. Nuestro estudio, como podrán advertir por su título, se centra en la historia actual de un país de África Oriental muchas veces olvidado. Somalia se ha erigido en los medios de comunicación de masas en los últimos años como un Estado fallido, donde la guerra, las enfermedades y el hambre campan a sus anchas sin que nadie pueda poner solución a un largo conflicto civil con más de 3 décadas de duración. Triste es, sin duda, la historia de Somalia, pero no encontraremos respuesta a lo ocurrido sin la herramienta de la historia. Esta investigación no buscaba dar una solución al conflicto, hecho que resulta impensable para un historiador, pero sí tratar de comprender qué es lo que ha acontecido en las últimas décadas, analizando el papel desempeñado por los países vecinos de Somalia. Así, Etiopía, Kenia, Eritrea y Djibouti se han convertido en actores esenciales de esta guerra civil que los somalíes han sufrido durante décadas. Frente a la explicación tradicional de las causas de la guerra como algo inherente a la existencia de Somalia, nuestra investigación plantea la posibilidad de que la intervención de estos países vecinos haya tenido también un impacto sobre el conflicto. De este modo, Etiopía se ha visto inmersa en el conflicto somalí desde la década de 1990, apoyando a diferentes bandos con el objetivo de asegurar una frontera común, llegando incluso a intervenir con sus ejércitos en 2006. El país etíope se convirtió durante décadas en uno de los principales enemigos de los gobiernos somalíes. Sin embargo, desde 2018 es uno de los más fieles aliados de Somalia junto con Eritrea. Curiosamente, Kenia, que tradicionalmente había sido un actor neutral respecto a los asuntos somalíes, tratando de apostar por las negociaciones y la paz, ha desarrollado desde 2011 una tensa relación con el gobierno somalí. Finalmente, el más pequeño de estos actores, Djibouti, ha desempeñado siempre el papel de Estado mediador, buscando una solución real y efectiva a la guerra civil en Somalia. En esta investigación no hemos pretendido en ningún caso mostrar a los actores somalíes como agentes pasivos, sobre todo si tenemos en cuenta que han sido los principales impulsores de sus cambios históricos. Sin embargo, la acción de las potencias extranjeras ha tenido también su repercusión. Sus estrategias han tenido un efecto claro en un Estado que ha tendido a la fragmentación más que a la unión. Esta es una aportación a unos procesos complejos, pero en los que debemos profundizar para comprender las realidades somalíes en las últimas décadas. Solo así podemos acercarnos a la trayectoria histórica de Somalia, entender su presente y tener las herramientas necesarias para lo que está por venir. Se preguntarán qué valor o qué interés tiene analizar lo acontecido en un lugar tan remoto como es el Cuerno de África, en un espacio donde aquello que sucede no tiene un impacto directo en nuestras vidas. No hace falta recordar que vivimos en unas sociedades globalizadas, interconectadas, y aquello que sucede en otras regiones puede tener efectos en nuestro país. No podemos olvidar que, producto de la guerra civil, se han generado en Somalia problemáticas globales como el terrorismo islamista y la piratería, contra la que, no lo olvidemos, la Unión Europea, encabezada por España, envió su primera misión naval. Pero igual de cierto es que desafíos como el hambre, las enfermedades o la emergencia climática no pueden ser ignorados por nuestras sociedades occidentales. No puedo terminar esta intervención sin recordar que España ha vivido demasiado tiempo de espaldas a un continente que no es que esté a 14 kilómetros separados por el estrecho de Gibraltar, sino que nuestro país está en África.
De la misma forma, nuestra sociedad también forma parte de las diásporas africanas y la afrodescendencia, y por tanto no podemos seguir ignorando su presencia. En esto nuestras universidades deben desempeñar un papel esencial, no solo en la generación de conocimiento, sino también en su transferencia y difusión hacia la sociedad. En eso consiste precisamente la expansión de los estudios africanos en nuestras universidades. Por ello, me gustaría agradecer el compromiso de la Universidad de Valladolid con este ámbito, especialmente con la fundación en el año 2020 del Observatorio de Estudios Africanos y cuya labor es esencial para difundir el conocimiento sobre las realidades africanas. Muchas gracias. Por el área de Ciencias prestará juramento doña Coral Salvo Comino, que presentará brevemente su tesis «Sensores y biosensores electroquímicos, nuevos horizontes y desafíos en su integración en sistemas multisensores para su aplicación en la industria alimentaria». La doctora Coral Salvo Comino, que acabo de ser nombrada en este alma mater vallisoletana en el área de Ciencias, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros doctores y asistentes a este acto. Me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo la confianza depositada en mí para representar a mis compañeros doctores de la rama de Ciencias en este año 2022. Durante este curso académico y tras años de mucho esfuerzo, defendí mi tesis doctoral titulada «Sensores y biosensores electroquímicos, nuevos horizontes y desafíos en su integración en sistemas multisensores en la industria alimentaria», que se llevó a cabo en el grupo de sensores UVASENS y dentro del programa de doctorado en física de la Universidad de Valladolid, coordinado por el profesor don Miguel Ángel Rodríguez Pérez, a quien aprovecho para agradecer todo su apoyo. Una tesis doctoral es el fruto del trabajo de muchas personas. Por ello, también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi familia, a mis compañeros de laboratorio, directores y tutores por su esfuerzo y apoyo, sin los que me hubiese sido imposible llevar a cabo esta tarea. Entre todos ellos, quiero agradecer públicamente a mis directoras, las profesoras doña Ana Cristina García Cabezón y doña Mariluz Rodríguez Méndez, una de las investigadoras pioneras en el desarrollo de lenguas electrónicas para el análisis de alimentos en nuestro país. El grupo al que pertenezco es un grupo multidisciplinar, en el que se combinan experiencias y conocimientos de distintas áreas desde la química, pasando por la física y la ingeniería, para desarrollar y sintetizar nuevos materiales con los que se juega un papel importante en la industria 4.0. No obstante, nuestras investigaciones y la multidisciplinariedad van un paso más allá, puesto que los sensores se combinan para formar redes de sensores y formar las denominadas lenguas electrónicas, que hacemos aplicando para analizar alimentos de interés en nuestra región y en nuestro país, como son el vino y la leche. Con estos argumentos, quiero aprovechar esta oportunidad para poner en valor la importancia de las investigaciones pluridisciplinares, ya que, a pesar de que trabajar aportando opiniones de campos diferentes es una labor bastante compleja, la combinación de ideas para resolver un problema desde distintos puntos de vista permite avanzar en el conocimiento de un modo que no sería posible sin esa aproximación multidisciplinar. Esto manifiesta la necesidad, cada vez más evidente, de formar grupos de trabajo que cuenten con expertos en distintas áreas del conocimiento, a pesar de la complejidad que ello requiere. Así, en esta tesis se han desarrollado numerosos sensores y biosensores electroquímicos que se han utilizado para analizar compuestos de interés en alimentos como fenoles o azúcares. Y con el fin de obtener sensores con mejores prestaciones, se han utilizado nanomateriales y herramientas procedentes de la nanociencia. Para ello, como decía, esta tesis muestra la intervención de métodos multidisciplinares en los que, como ejemplo, se han requerido técnicas y conocimientos avanzados en química para la síntesis de nanomateriales, como las nanopartículas o los nanohilos metálicos, conocimientos en física para caracterizar estructural y superficialmente dichos materiales, conocimientos en electroquímica para poder diseñar sensores apropiados, conocimientos en bioquímica para diseñar biosensores enzimáticos o incluso conocimientos en matemáticas y estadística para poner a punto las redes de sensores. Y sin perder el hilo,
Podríamos decir que la idea principal de esta tesis consiste en la combinación de materiales y nanomateriales utilizando distintas técnicas con el fin de desarrollar novedosas membranas y películas sensibles para modificar la superficie de los electrodos mejorando sus respuestas. Por otro lado, el desarrollo de biosensores enzimáticos permite mejorar la selectividad de los sensores electroquímicos, ya que se benefician de la especificidad enzima-sustrato. Además, la combinación de enzimas y nanomateriales puede contribuir a la mejora de las especificaciones de estos, ya que los nanomateriales pueden actuar como matrices de inmovilización eficaces para enzimas. El objetivo final de esta tesis ha sido el desarrollo de diversos prototipos de sistemas multisensores, denominados lenguas electrónicas, en las que una red de sensores se combina con un software de reconocimiento de patrones, mejorando su selectividad. Estos dispositivos tienen la ventaja de poder ser dedicados específicamente a una aplicación, bien vino, bien leches, reduciendo el coste, el tiempo de medida y el procesado en comparación con métodos de análisis clásicos. Finalmente, me gustaría destacar que los trabajos presentados en la tesis se han llevado a cabo en colaboración con empresas del sector, por lo que esperamos que nuestras investigaciones puedan transferirse al sector productivo. Y por último, me gustaría terminar dando las gracias a mis directoras de tesis nuevamente, a todas las entidades que han hecho posible mi formación, a la universidad y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Prestará juramento por el área de Ciencias de la Salud don Tomás Ruiz Albi, quien presentará su tesis Influencia de la contaminación ambiental sobre las agudizaciones del asma bronquial en un área de baja contaminación. Yo, el doctor Tomás Ruiz Albi, que acabo de ser nombrado en esta alma mater vallisoletana en el área de Ciencias de la Salud, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros doctores, familiares y amigos y resto de asistentes a esta sala. He recibido el honor de poder representar a los nuevos doctores en Ciencias de la Salud y, en primer lugar, quiero agradecer a la universidad la organización de este acto solemne y emotivo para nosotros. Quiero agradecer también a los coordinadores de los programas de doctorado que nos han facilitado en gran medida nuestro recorrido a lo largo de este ciclo académico, en mi caso el doctor Félix de Paz. Y, por supuesto, quiero agradecer a nuestros directores de tesis, que en mi caso particular han sido los doctores Félix del Campo Matía y Daniel Álvarez González. Y ahora, muy brevemente, pasaré a presentar un resumen de mi tesis titulada La influencia de la contaminación ambiental en las agudizaciones de asma bronquial en un área de baja contaminación. La contaminación ambiental es una mezcla compleja de gases y partículas que tiene efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente. Dentro de esta mezcla, cabe destacar entre los gases el dióxido de nitrógeno y el ozono, y entre las partículas, aquellas partículas con un diámetro aerodinámico más pequeño, las que son menores de 10 micras y especialmente las menores de 2,5 micras, porque tienen la capacidad de llegar más distalmente en la vía aérea, incluso pasar a la circulación sanguínea y producir efectos sistémicos. Dentro de estos efectos producidos por la contaminación, tendríamos que distinguir los efectos a largo plazo, que se deben a la exposición prolongada a niveles altos de contaminación, y cabría destacar entre ellos efectos carcinógenos, especialmente relacionados con el cáncer de pulmón, y también mortalidad prematura por distintas causas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Pero, por otro lado, tendríamos los efectos a corto plazo, que serían exposiciones agudas a niveles más altos de contaminación, y en este caso sí que son más frecuentes las exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas y entre ellas el asma bronquial. Teniendo en cuenta estos efectos nocivos, se han elaborado guías por la Organización Mundial de la Salud y normativa legislativa por la Unión Europea y los países miembros, entre ellos España, que regulan la calidad del aire. Y se han establecido niveles umbral o niveles límite para valores horarios, diarios y anuales.
a partir de los cuales se consideran que pueden suponer un riesgo para la salud. Entrando ya en más detalle en lo que ha sido la materia de nuestra tesis, la relación de la contaminación ambiental con las exacerbaciones del asma ha sido claramente establecida, pero la evidencia científica en la que se han basado estos estudios está recogida en entornos con niveles de contaminación mucho más altos que los de muchas ciudades de España, por ejemplo, ¿no? Y se han realizado teniendo población pediátrica o siendo exclusivamente sobre población pediátrica, que sabemos que es más susceptible a la contaminación que en adultos, ¿no? Entonces, nos planteamos nosotros como objetivo de la tesis evaluar la influencia de la contaminación ambiental en un entorno con un nivel de contaminantes bajo y sobre población adulta. Lo que hemos hecho es elaborar un estudio ecológico de serios temporales entre el año 2010 y 2018, recogiendo todas las visitas a urgencias por asma en la ciudad de Valladolid. Y hemos cruzado los datos con los niveles de contaminación que publica el ayuntamiento. Y lo que hemos hecho es ajustarlo por variables estacionales y por variables climatológicas, que son claramente variables confusoras, ¿no? Como resultado más importante de nuestra tesis, efectivamente hemos comprobado que un aumento en los niveles de dióxido de nitrógeno y de PM2,5 en la ciudad de Valladolid se relaciona con un aumento de las visitas a urgencias por asma. Concretamente, si fuésemos capaces de disminuir 10 microgramos metro cúbico de dióxido de nitrógeno, podríamos llegar a evitar el 5% de las visitas a urgencias por asma. Por este motivo, y en la población mayor de 65 años, si llegásemos a disminuir la misma cantidad, 10 microgramos de PM2,5, podríamos llegar a evitar incluso el 7% de las visitas a urgencias por asma. Una cosa importante, y yo creo que es un poco definitivo, estos resultados están en consonancia con la última guía publicada por la OMS en septiembre de 2021, donde publica a la baja las recomendaciones sobre los niveles de estos dos contaminantes, ¿no? Una cosa que yo creo que tenemos que tener claro es que intentar disminuir el nivel de contaminantes en el aire y apostar por respirar un aire más limpio de forma, por supuesto, sostenible, es un desafío para toda la sociedad, pero en pos de conseguir una mejor salud comunitaria, pero especialmente por personas que son especialmente susceptibles a la contaminación, como son los pacientes con asma bronquial. Nada más, muchas gracias por su atención. Por el área de Ciencias Sociales y Jurídicas prestará juramento doña Mónica Di Donato, que presentará su tesis El metabolismo económico de los hogares de España, en España, un análisis regional de los flujos físicos y el impacto ambiental de los modelos de consumo. Yo, la doctora Mónica Di Donato, que acabo de ser nombrada en esta alma mater vallisoletana en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros y compañeras, doctores, asistentes a este acto, buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Me gustaría comenzar agradeciendo la confianza depositada en mí para representar a los compañeros y compañeras del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y en particular del programa de doctorado en Economía, en el marco del cual tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis doctoral y empezar el proceso de formación como investigadora. El curso académico pasado presenté mi tesis doctoral, que tiene por título El metabolismo económico de los hogares en España, un análisis regional de los flujos físicos y el impacto ambiental de los modelos de consumo, bajo la dirección del doctor Óscar Carpintero Redondo, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que ha sido para mí una fuente de inspiración y estímulo constante por su labor pionera en el ámbito de la heterodoxia económica, en particular por lo que respecta al ámbito de la economía ecológica, un enfoque fundamental para el desarrollo de mi tesis. Bien, podríamos preguntarnos que por qué un concepto procedente de la biología, como el del metabolismo, puede ser útil para entender la economía.
Pues porque desde el punto de vista físico, un sistema económico se comporta como cualquier organismo vivo. Igual que este capta alimentos del entorno, los digiere para mantenerse vivo y crecer y después excreta residuos que van a parar a la naturaleza, una economía hace lo mismo. Capta energía y materiales del entorno, los digiere para producir y consumir bienes y servicios y como consecuencia de ello genera residuos que van a parar al medio ambiente. Y lo que vale para el conjunto de la economía también vale para uno de los principales agentes económicos como son los hogares. Y por eso nos hemos ocupado de realizar esas contabilidades de flujos materiales y de energía que captan los hogares para su consumo, así como los flujos que salen del hogar en forma de emisiones, pérdida y residuos, tanto directas, es decir, asociadas al propio consumo, como indirectas, vinculadas a la producción de los bienes consumidos, lo que ha llevado también a calcular las huellas de carbono e hídrica de dichos hogares. Y todo ello relacionado y relacionándolo con la evolución de los flujos monetarios y los niveles de renta y gastos realizados por dichos hogares. El trabajo desarrollado para la tesis constituye, pues, hasta la fecha, la primera estimación sistemática, tanto en la literatura española como internacional, del metabolismo económico de los hogares en términos físicos y a nivel regional. Se apoya en información física y monetaria directa de miles de hogares, proporcionada por los microdatos de la encuesta de presupuestos familiares del INE, en relación con las principales categorías de consumo: los usos energéticos residenciales, los usos de combustible relacionados con los vehículos privados y los flujos físicos derivados del consumo alimentario. Y estima además el impacto ambiental que estas categorías generan en términos de residuos. Con ello, digamos que se ha obtenido una imagen representativa de los cambios y los determinantes que lo explican y que han intervenido antes y después de la pasada crisis económica de 2008. Bien, de las conclusiones obtenidas, que abren, por supuesto, también nuevos campos a investigaciones futuras, me gustaría destacar 4. En primer lugar, la tesis ha mostrado cómo la crisis de 2008 no supuso realmente un cambio en la tendencia al incremento de ese tamaño del metabolismo de los hogares, sino un fenómeno ligado a la coyuntura económica, que no llevó a estos hogares a un replanteamiento verdaderamente estructural de sus modos de consumo. Bien, aquí lo interesante sería ver qué pasa con ese metabolismo de los hogares tras la crisis sanitaria, por ejemplo, de la COVID-19 o la crisis de la guerra en Ucrania, para obtener un cuadro más actualizado debido a estas situaciones. En segundo lugar, es clara en la tesis la relación entre la variación de ese metabolismo de los hogares y los respectivos impactos, así como entre los hogares que tienen un mayor estatus económico, es decir, pertenecientes a deciles de renta y gastos superiores, y unos mayores impactos per cápita o por unidad de consumo, al mostrar que los hogares de mayor decil de renta y gasto presentan consumos e impactos ambientales en términos de huellas de emisiones de carbono e hídrica entre 3 y 6 veces superiores a los hogares del decil inferior, según las diferentes comunidades autónomas. Y esta conclusión es particularmente relevante, pues abre la posibilidad de profundizar en el análisis de las desigualdades cruzando información física con información monetaria. En tercer lugar, y respecto a la dimensión alimentaria del metabolismo, y a pesar de las diferencias entre los hogares de las comunidades autónomas y los diferentes niveles de renta y gasto, se ha visto, por ejemplo, que avanzar hacia dietas más saludables, como por ejemplo la propuesta por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, reduce significativamente la huella de emisiones de carbono e hídrica de los hogares, ¿no? Lo que redundaría en una mejora de la salud y a la vez un menor deterioro ecológico. Y en esta misma línea hemos estimado también que aproximadamente 1 de cada 3 toneladas de desperdicios y residuos generados a lo largo de toda la cadena alimentaria se relacionan directamente con la actividad que hacen los hogares, lo cual avala la preocupación de los organismos internacionales por reducir los desperdicios alimentarios de cara a mejorar la equidad y también reducir el deterioro ecológico. Y por último,
Se ha constatado también que la posición de las mujeres cuando ellas son sustentadoras principales en los hogares tendría consecuencias positivas en la reducción del consumo y los impactos asociados, por ejemplo, al transporte privado, pero también a ciertas categorías de alimentos menos sanos o que presentan cargas ambientales más altas. Y esto abre la posibilidad de profundizar en el análisis añadiendo una necesaria perspectiva de género. En definitiva, la tesis muestra que no es posible pensar la crisis ambiental sin relacionarla con los modelos de producción, pero también con los modelos de consumo, protagonizados por los hogares. Y por tanto, estos tienen y tendrán un papel absolutamente clave tanto en las políticas ambientales como en la gestión de la crisis económico-ecológica que estamos padeciendo. Y con esto concluyo. Muchas gracias por escucharme. Finalmente, por el área de Ingeniería y Arquitectura, prestará juramento doña Verónica Barroso García, que hará una breve presentación de su tesis Automatic Analysis of Overnight Airflow to Help in the Diagnosis of Pediatric Obstructive Sleep Apnea. Yo, la doctora Verónica Barroso García, que acabo de ser nombrada en este alma mater vallisoletana en el área de Ingeniería y Arquitectura, prometo dedicar a ella mi vida académica, enseñando fielmente, sirviendo con diligencia y ofreciéndome humildemente en gloria de dicha universidad. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, compañeros doctores y asistentes a este solemne acto. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor poder estar hoy aquí representando a los nuevos doctores en el área de Ingeniería y Arquitectura. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han facilitado el desarrollo de este trabajo de investigación, en especial a mis directores de tesis, don Roberto Hornero Sánchez y don Gonzalo Gutiérrez Tobal, al Grupo de Ingeniería Biomédica, donde se ha desarrollado, también al programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y, por supuesto, a la Escuela de Doctorado. Hace tan solo unos meses finalicé mi tesis doctoral, la cual estaba enmarcada en el programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Cuando pensamos en esta área del conocimiento, lo primero que nos viene a la cabeza son las comunicaciones por satélite o las comunicaciones móviles. Pero en realidad investigamos en contextos multidisciplinares, como por ejemplo el desarrollo de sistemas digitales en entornos distribuidos de aprendizaje o el análisis de señales e imágenes médicas para ayudar a diagnosticar enfermedades como el Alzheimer o ciertos tumores. Así, mi tesis doctoral se centró en analizar la señal de flujo aéreo mediante novedosas técnicas de procesado para ayudar a diagnosticar automáticamente la apnea del sueño infantil. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que se caracteriza por presentar ceses completos y parciales durante el tiempo de sueño. Es decir, que mientras estamos durmiendo hay unos momentos en los que dejamos de respirar. Este trastorno respiratorio afecta a 1 de cada 20 niños, disminuyendo severamente la calidad de vida de aquellos que la padecen, ya que produce graves alteraciones en su sistema cardiovascular y nervioso e incluso problemas neurocognitivos. Por eso es muy importante que estos niños sean diagnosticados y tratados a tiempo. Sin embargo, a pesar de la alta prevalencia y de las graves consecuencias que tiene la apnea del sueño infantil, muchos de estos niños aún no cuentan con un diagnóstico médico. ¿Y por qué? Pues porque la prueba para diagnosticarlo es una prueba muy compleja, costosa y especialmente incómoda para los niños. Además, también hay que tener en cuenta que los medios hospitalarios que se necesitan para realizarla no siempre están disponibles, lo que da lugar a largas listas de espera y también retrasos en el diagnóstico. Por eso se buscan métodos más simples que ayuden a diagnosticar esta enfermedad de manera rápida, automática e incluso en casa del paciente. Con este objetivo, en mi tesis doctoral, se propuso utilizar la información contenida en la señal de flujo aéreo, una señal respiratoria que puede ser fácilmente adquirida con un pequeño sensor, un termistor, colocado en la nariz del niño.
hemos observado que el flujo aéreo se comporta de manera diferente cuando el niño respira normal y cuando tiene apnea del sueño. Por eso, el primer paso fue extraer la información contenida en esta señal respiratoria, aplicando para ello técnicas matemáticas. Después, con la información que hemos extraído y mediante métodos de inteligencia artificial, se construyeron diversos modelos que nos permitieron determinar de manera automática no solo la presencia, sino también la severidad de la enfermedad. De acuerdo con los resultados alcanzados, dichos modelos demostraron ser altamente precisos, especialmente diagnosticando a los niños moderada y severamente afectados, es decir, aquellos con un mayor riesgo de sufrir comorbilidades y consecuencias adversas para su salud. Además, cada uno de los enfoques metodológicos propuestos en esta investigación nos permitió descubrir comportamientos de la respiración de los niños que hasta el momento eran totalmente desconocidos. Así, con mi propuesta, no solo conseguimos reducir los costes, la complejidad y la incomodidad de la prueba, sino también agilizar esas largas listas de espera y diagnosticar a los niños antes de que las consecuencias empeoren y lleguen a ser irreversibles. Por eso, espero que el método que se ha desarrollado en esta tesis doctoral muy pronto pueda estar disponible para todos esos niños. Muchas gracias. La señora secretaria general llamará a los doctores del curso 2021-2022 para recibir el correspondiente diploma. Aquilino José Álvarez Blanco. Pablo Arconada Ledesma. Perdón. Y ahora sí, Pablo Arconada Ledesma. Perdón. Juan José Ayuso Sainz. Iván Boal San Miguel. Verónica Barroso García. Elena Betegón Blanca. John Jairo Ceballos Marcillo. Fernando Centeno Malfaz. Purificación Collado Villoldo. Javier Duque Martínez. Mónica Di Donato.
Marina Fernández Delgado. César García Andrés. Samuel García Gil. María Isabel Gutiérrez Pérez. Roberto Hernández Soto. Pedro Herrero García. Elvira Cairulina. Francisco Javier Martínez Pérez. Alberto López del Río. Carmen Martínez San Millán. Rebeca Merino del Río. Irene Poza Casado. Yasna Patricia Pradena García. Juan Ignacio del Río Blandón. Tomás Ruiz Albi. Saúl José Ruiz Gómez.
Cristina Ruiz Urbón. Coral Salvo Comino. Francisco Javier Sánchez Antolín. Jaime Sánchez Carnicer. María Luisa Sanz Martínez. Fernando Vaquerizo Villar. Patricia Zamora Martínez. Tiene la palabra el director de la Escuela de Doctorado, don José Ramón González García, catedrático del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, que nos hablará sobre la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid, retos y desafíos para un nuevo tiempo. Señor rector magnífico, señora secretaria general, señoras y señores vicerrectoras y vicerrectores, autoridades académicas de los diferentes centros, profesores, doctores y doctoras de nuestra universidad, apreciado público asistente a este solemne acto del Día del Doctor, en el que desde la Universidad de Valladolid rendimos homenaje a quienes han alcanzado el escalón más alto de su formación universitaria. Permitidme que comience mi intervención recordando que hace ahora precisamente un año, el 16 de diciembre de 2021, y en este mismo acto, la entonces directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid, lo que llamamos la SDUVA, la doctora doña Carmen Camarero Izquierdo, intervino con una presentación que llevaba por título Escuelas de Doctorado, lecciones aprendidas en 10 años. En ella, de manera brillante y precisa, ofrecía un resumen de recorrido de los estudios de doctorado desde la aprobación del famoso Decreto 99/2011, en el que se regulaba el funcionamiento de los estudios de doctorado en nuestro país, estudios que, como es lógico y habitual, habían pasado por varias regulaciones previas. Y explicaba, además, el nacimiento, el crecimiento y la consolidación de la Escuela de Doctorado de nuestra universidad, destacando en lo que era una mirada retrospectiva, aunque no solamente, lo mucho que se había avanzado en un periodo relativamente corto. No hay que olvidar que estamos hablando de 10 años, que no son nada si los comparamos con los más de 7 siglos de una institución como la Universidad de Valladolid. Y se centraba en su intervención, además, en los aspectos principales en los que se había volcado el trabajo institucional, subrayando los muchos logros conseguidos y dibujando a la vez las vías abiertas por las que debía transitar la Escuela de Doctorado en los próximos años. Su mirada, lúcida y anclada en un conocimiento directo de las cosas y los hechos, era un recordatorio de lo conseguido y de lo que aún quedaba por hacer, y poco más se puede añadir a lo que ella, con tanto fundamento y partiendo de la experiencia, expuso ante el público asistente. Este año me corresponde a mí, en representación del nuevo equipo directivo de la Escuela,
somos simplemente un equipo que trabajamos conjuntamente, dirigirme a ustedes para exponerles algunos de los retos y desafíos a los que nos enfrentamos, en los que algunos insisten en considerar un tiempo nuevo, un tiempo que a veces se etiqueta con una palabra un tanto extravagante como pospandémico. A ello voy a dedicar los próximos minutos y para no engañar a nadie debo reconocer de partida que mi intervención viene lastrada por la imposibilidad de decir algo completamente original y novedoso, condición, por cierto, que se le puede y se le debe exigir a una tesis doctoral, pero que resulta de imposible cumplimiento cuando estamos hablando de la vida institucional, en la que muy pocas veces, y sin duda por fortuna, se producen rupturas o soluciones de continuidad definitivas e insalvables. También debo reconocer la humildad de una presentación que se sustenta exclusivamente en el uso de la palabra desnuda, sin el apoyo o sin el recurso al apoyo de la imagen. Reconozco la validez de la imagen, a la que recurrimos habitualmente en la docencia como elemento transmisor de información, pero como representante del área de humanidades de esta universidad, reivindico el valor de la palabra, que a diferencia de la imagen y en contra de lo que habitualmente se piensa, nos aproxima y nos acerca, sumergiéndonos en un flujo verbal que nos rodea y nos anega para alcanzar lo más íntimo de nuestro ser, apelando a la razón, pero moviendo y removiendo también las emociones y los sentimientos con los que nos entrelazamos en una comunidad de experiencia. No hay que olvidar que el oído y el olfato son aparatos sensores de inmersión. No voy a alargarme en esta cuestión, pero vaya esta declaración por delante, que seguramente también podría leerse, porque siempre hay diferentes formas de interpretar, con idéntica legitimidad y justicia, como confesión tácita de la manifiesta incapacidad tecnológica y artística del interviniente. Pero vayamos ya al asunto que nos interesa para no perdernos en los prolegómenos. En junio de este año 2022, vio la luz un informe elaborado por el Comité para la Educación Doctoral de la Asociación Europea de Universidades, que agrupa un total de 800 centros universitarios, entre las que de momento no está la Universidad de Valladolid, pero que quizá en algún momento estemos allí, ¿no? El informe lleva por título Construyendo los cimientos de la investigación, una visión de futuro sobre el doctorado o la educación doctoral, como se dice en inglés, en Europa. Y es el resultado del trabajo de varios años y de una consulta directa y un esfuerzo colaborativo en el que han participado instituciones de 24 países. En este trabajo se parte de la información recabada en una encuesta anterior sobre la educación o el doctorado en Europa y sobre las escuelas de doctorado, cuyos resultados se habían publicado en abril del 2022 bajo el título de La educación o el doctorado en Europa, desarrollo actual y tendencias, a las que aportaron datos 138 universidades. Y también se aprovechaba de los resultados de un encuentro celebrado en enero de 2022 bajo el título de La educación doctoral en Europa, hacia dónde nos dirigimos. En este documento, que establece al menos las coordenadas para reflexionar sobre los retos y desafíos a los que se enfrentan las instituciones educativas en el terreno de la formación de doctores, se ofrece un breve resumen de la situación actual en Europa. Claro está, un resumen dentro de las posibilidades siempre limitadas de resumir una realidad que es poliédrica y disímil en función de los diferentes países y las diversas instituciones educativas. Al tiempo que en ese documento se reflexiona sobre los caminos a seguir, los ways forward, en un futuro inmediato. Se parte de un dato que es evidente por intuición, aunque no siempre se precisa numéricamente y se verbaliza, y es que los estudiantes de doctorado, los que hoy estáis aquí, sois una minoría en el conjunto de las universidades europeas. Representáis, en función de los países, en torno al 3,8% del total de los estudiantes universitarios, aunque en varios países europeos apenas se alcanza el 1% de ese total. Y aún así, y esto hay que decirlo, el número de doctorandos en el año 2018, que es el último año en el que tenemos cifras fidedignas, en la Unión Europea era de 660.000 personas, a las que habría que sumar otros 153.000 doctorandos en países de Europa que no forman parte del espacio común, o de la Unión Europea. Un espacio o un número más allá de los porcentajes sustancialmente significativo, que además ha ido creciendo año tras año. Aquí nos faltan datos, pero basta recordar que el número de doctores recientes aumentó en Europa entre el año 2000 y 2012 en un 56%, de manera que ha ido incrementándose de una manera considerable. Y esa importancia es aún más destacada si pensamos que esa cifra total de 750.000 personas, o estudiantes aproximadamente, ¿no?, constituye la base sobre la que se construye el futuro de la investigación en Europa y, por supuesto, también en nuestro país. Hay que pensar que gran parte de las labores científicas no serían posibles sin el esfuerzo de los doctorandos, que son, propiamente hablando, investigadores en formación.
Tras constatar estos datos y después de ofrecer un breve recorrido por diferentes cuestiones, organización institucional, financiación, en las que se subrayan las diferencias entre países y universidades, se destaca la importancia de la educación doctoral, del doctorado y la especificidad de su formación, algo en lo que efectivamente estamos lógicamente de acuerdo, ¿no? Y se identifican los caminos a seguir. Respecto a la peculiaridad de la formación doctoral, se postula que la investigación original y rigurosa es el eje estructurador de la actividad del doctorando, pero que no se olvida tampoco de que no todo se acaba ahí. La vida del doctorando no se circunscribe únicamente a la investigación y a la redacción de su tesis, y supongo que los doctores recientes lo conocéis por experiencia propia. En este sentido, se subraya que los estudiantes de doctorado realizan una amplia variedad de actividades, incluyendo la redacción de propuestas de investigación o solicitudes de proyectos, la enseñanza, la recolección y gestión de datos, la colaboración científica, la difusión y divulgación de los conocimientos adquiridos y la publicación de resultados, entre otras varias, ¿no? También se precisa que la formación doctoral debe entenderse en el marco de las políticas generales de investigación, por lo que no puede situarse al margen de las grandes cuestiones del debate actual. Por ejemplo, por poner dos ejemplos, como la cuestión de la ciencia abierta y ciudadana, algo de lo que se viene hablando durante los últimos años y especialmente durante los últimos meses, o los asuntos que tienen que ver con la ética en la investigación y con la integridad investigadora. En lo que se refiere a la importancia de los doctorandos, en este documento se precisa lo siguiente, y resumo muy brevemente porque no quiero tampoco alargarme ni robarles excesivo tiempo, ¿no? Los candidatos o los doctorandos son investigadores que amplían, ensanchan las fronteras del conocimiento. Ellos siguen los principios del trabajo científico, estoy traduciendo libremente del inglés, conocen efectivamente todos los requerimientos de las diferentes disciplinas, pero también son conscientes del valor y de la potencialidad de la interdisciplinariedad o de la transdisciplinariedad. Generalmente, el doctorado, señala este documento, se suele preocupar de la investigación básica, pero también los doctorandos muchas veces son innovadores que desarrollan soluciones para problemas concretos y se mueven, por lo tanto, dentro de los sistemas de innovación o ecosistemas de innovación existentes en las diferentes regiones y en los diferentes países. También se señala que el pensamiento interdisciplinario o transdisciplinario y las prácticas de esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad son parte de la experiencia doctoral, mientras que se mantienen, por supuesto, todos los estándares y el rigor de los campos de investigación particulares, ¿no? Por eso se señala también que todos los doctorandos participan en todas las tareas que exige la moderna investigación y que las instituciones deben esforzarse para asegurar, sin embargo, que su foco permanece en el avance del conocimiento a través de una investigación original. Finalmente, como paso previo al planteamiento de los retos cruciales, que luego resumiré muy brevemente, y los caminos a seguir para cada uno de ellos, se recuerda un hecho importante que no debemos olvidar, y es que no todos los investigadores que se forman en las universidades o que están dando ya los primeros pasos en su carrera académica conseguirán abrirse camino en el mundo universitario científico y construir una trayectoria profesional de largo recorrido en un entorno universitario. Pero esto, que a menudo se vive subjetivamente como frustración, en función de las expectativas de cada uno, puede considerarse desde una perspectiva social amplia más como una oportunidad que como un problema, ya que las capacidades y habilidades que se adquieren a través de la investigación y la innovación pueden resultar claves en una amplia variedad de sectores en el marco de lo que es ya hoy en día una economía basada en el conocimiento. Hay que pensar que muchas de las habilidades que serán necesarias en un futuro no tan lejano no están todavía definidas y si algo aprende un doctorando, y ahí tenéis la experiencia reciente, es precisamente a enfrentarse a la incertidumbre al tiempo que desarrolla su capacidad para manejarse en contextos inesperados. En este sentido, hay que crear entornos favorables para el pleno desarrollo del potencial investigador de los doctorandos, pero al mismo tiempo ofrecer desde un primer momento información precisa y ajustada que les permita dimensionar sus expectativas sin olvidar, por supuesto, sus necesidades y sus proyectos personales. En lo que se refiere a los retos y desafíos y, sobre todo, a los caminos a seguir, el documento resume sus conclusiones en 10 apartados a los que me referiré de forma muy somera. El primero de ellos tiene que ver con la digitalización, con las oportunidades y los desafíos de las nuevas tecnologías digitales que no solamente forman parte de la investigación, sino que además, digamos que alimentan las estructuras que gestionan la investigación. Evidentemente se ha hecho un esfuerzo en esto en todos los países y también en nuestra escuela de doctorado. Luego mencionaré que muchas de estas vías o caminos a seguir en realidad son caminos por los que ya se ha venido transitando en los últimos años, ¿no? También, evidentemente, se habla, es inevitable, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es una preocupación
digamos, general en la sociedad y que tiene que tener su reflejo también en los programas de doctorado, en las escuelas de doctorado y en la propia formación de los doctorandos, ¿no? Y hay que recordar, se ponen ejemplos, por ejemplo, en muchos países se está de alguna forma tratando de disminuir la huella de carbono de los estudiantes de doctorado en sus múltiples viajes o sus múltiples instancias de investigación, animándoles a buscar los medios menos contaminantes, etcétera, ¿no? Bueno, también se dice que efectivamente, que aunque no están conectados a una misión específica, la investigación y la educación del doctorado contribuye a la resolución de problemas ambientales, demográficos, socioeconómicos y políticos en Europa y que está enfrentando también el resto del mundo. El camino para resolver esos desafíos puede ser o debe ser en gran parte también dirigiéndonos hacia la investigación fundamental, incluso cuando no sea evidente su aplicación en un primer momento, ¿no? Bien, una educación doctorado o un doctorado tiene que ser también una educación diversa, que sea sensible a los diferentes, digamos, a los diferentes entornos de los que provienen los diferentes candidatos y lo que traen con ellos, no solamente sociales, sino intelectuales, de formación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, habría que potenciar la reflexión y animar a la reflexión sobre las barreras que son culturales, económicas y sociales, y por lo tanto se debería propiciar la diversidad. Bien, quinto apartado. La educación del doctorado debería promover un diálogo entre las diferentes dimensiones de lo que sería la libertad académica y, digamos, despertar la conciencia en cualquier punto, en cualquier momento en el que esta libertad académica, libertad de pensamiento, libertad de investigación esté en riesgo, ¿no? Se debería crear un espacio abierto para el debate crítico y el intercambio de vistas opuestas, defendiendo evidentemente los derechos de los doctorandos para digamos, participar en ese tipo de actividades. Y aquí se recuerda también, en otro apartado mucho más amplio, por ejemplo, cómo a veces la publicación de ciertos resultados de investigación, sobre todo cuando llega a las redes sociales, acaba creando a veces un cierto barullo, acaba creándose un ruido, y hay que también proteger a los doctorandos y reconocerles la libertad y el derecho a expresar y a comunicar aquello en lo que han estado investigando, ¿no? También la educación de los doctorandos necesita abarcar toda una variedad de formatos que han surgido en los últimos años para, digamos, alcanzar las metas específicas que se buscan. Pero también es importante recordar que esos nuevos métodos tienen que mantener vivo la raíz principal o la columna vertebral de la investigación, que es la de desarrollar una investigación original y se debe permanecer íntegro en todo ese proceso, ¿no? Evidentemente, las aproximaciones estructuradas se deben utilizar, los formatos que de alguna forma establezcamos deben permitir en todo caso que se desarrolle esa investigación y que se desarrolle con ese rigor y con esa necesidad y con esa seriedad necesaria, ¿no? También se habla de la necesidad, y esto es algo que también llevamos haciendo hace tiempo, ¿no?, de que existan sistemas adecuados de control de calidad de los estudios de doctorado. Pero me parece que es importante recordar que el objetivo es la calidad del doctorado, no el uso de una herramienta particular, ¿no? Y esto yo lo pondría en relación también a veces con la necesidad de no olvidar que todos los procedimientos que introducimos tienen precisamente ese objetivo de mejorar, no tienen validez por sí mismos, son elementos instrumentales que nos tienen que conducir a la mejora de la investigación y a la mejora de las tesis doctorales que se defienden en las diferentes universidades, ¿no? Lo digo porque a veces, lógicamente, y nos pasan en todos los ámbitos de la administración, nos perdemos en las minucias, ¿no? Si ventilar es necesario para vivir, hiperventilar no siempre es tan bueno, ¿no? Regular es necesario, hiperregular no siempre es bueno. Muchas veces es contraproducente. De manera que hay que tenerlo en cuenta también esto, ¿no? Bueno, también es que el octavo punto es que los doctorandos se les tiene que proporcionar, tienen que estar equipados con el conocimiento y las habilidades con las que enfrentarse a las modernas exigencias de la investigación y también para poder desarrollar la carrera que hayan elegido, ¿no? Y por lo tanto también deben ser es necesario que conozcan, que visualizan y que verbalicen sus habilidades y sus competencias para comunicar esas competencias, esas habilidades a otras personas, ¿no? Digamos que la educación del doctorando debe desarrollar tanto habilidades tácitas como explícitas. Las dos son igual de importantes. Y también debe considerarse que las habilidades transversales no son simplemente un añadido, sino que son una parte fundamental de la formación del doctorando.
Finalmente, quedan 2 apartados. En el noveno apartado se habla de la importancia de la supervisión, de la dirección de las tesis y que esta forma se suele adaptar a las necesidades y a los recursos que existen en una institución. Evidentemente, las universidades deberían invertir en la formación de los supervisores, permitiéndoles que realicen sus papeles a plenitud y asegurando así que el ambiente, el entorno de investigación juega un papel apropiado como elemento de apoyo en la investigación de los estudiantes. Y por último, en el 10º nivel, aunque esto está claro que a veces es muy difícil de conseguir, se habla pues, de la financiación, ¿no? De que evidentemente los doctorandos tienen que tener una financiación suficiente, que sea un poco equivalente a lo que sucede en las carreras de investigación y que realmente, o al comienzo de las carreras en otros sectores, y que por lo tanto hay que trabajar en la financiación de los doctorandos, ¿no? La duración, evidentemente, también de la financiación debería estar basada en una valoración o en una evaluación, digamos, realista de la duración de los doctorados. Y, por lo tanto, bueno, de todas formas, también se señala, y esto es muy importante, que un posible aumento en las contribuciones económicas a los doctorandos no debe ir nunca tampoco en detrimento del número de contratos que se ofrecen, ¿no? Lo importante es mantener un equilibrio entre la financiación que recibe cada doctorado particular y el número de doctorandos que puede formar una institución. Bien, hasta ahí el documento. Ya voy terminando para no alargarme más. Estas líneas a seguir no son muy diferentes a las que se ha fijado desde hace ya muchos años y mucho tiempo nuestra escuela de doctorado. Y podemos decir que constituyen en parte un camino ya transitado en el que los anteriores equipos han dado pasos importantes, han hecho una excelente labor. No obstante, como sucede siempre, hay espacio también para ampliar y refinar los objetivos y para mejorar procedimientos y procesos con la finalidad de alcanzar aquello que todos buscamos: formar investigadores de primer nivel con un amplio conocimiento de su campo y con una mirada crítica que al mismo tiempo sepa integrar lo concreto y lo preciso de su objeto de investigación en una visión de conjunto que evite la especialización extrema, los árboles, diríamos, que nos impiden ver el bosque, un bosque que no solamente el conjunto de los saberes y las ciencias, sino el entorno institucional y social en el que se desarrolla nuestra labor como investigadores y, en el fondo, el que da sentido a nuestro trabajo, porque ahí subyace la pregunta del por qué y el para qué investigamos. Muy significativamente, algunas de las cuestiones que plantea el documento elaborado por el Comité para la Educación Doctoral, que he estado glosando aproximadamente, ¿no?, aparecen también recogidas en el proyecto de reforma del Real Decreto 99 de 2011, que está actualmente en periodo de información pública hasta el día 23 de este mes de diciembre, y en el que, más allá de algunos ajustes puntuales, como la duración de los estudios de doctorado o algunas pequeñas correcciones de carácter técnico, se subraya, aunque es más bien una filosofía que luego no se recoge necesariamente en una normativa, una regulación clara, pero sí hay una filosofía detrás, que se subraya la importancia de la transdisciplinariedad. Efectivamente, se busca reforzar la internacionalización, algo fundamental, que creo que también debe ser uno de los elementos fundamentales en nuestra escuela de doctorado. Se apuesta por la transferencia y se pretende reforzar los procedimientos de garantía de calidad de los estudios de doctorado y las escuelas de doctorado. Voy terminando porque temo haber abusado de su tiempo y de su paciencia, y quiero hacerlo señalando que estos 2 documentos a los que me he referido proporcionan, tanto el proyecto de modificación del Real Decreto, el Real Decreto y este documento que he estado glosando, proporcionan elementos de reflexión suficientes para diseñar un plan de actuación en la escuela de doctorado en el que ya estamos trabajando, como se ha hecho en los periodos anteriores, y que haremos seguramente público a lo largo de este curso 2022-2023. Avanzar en esas líneas es el reto que, insisto, ya están en gran parte recorridas. No todo esto es nuevo, ¿no? Se ha venido trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Pero avanzar en estas líneas es el reto y el desafío que asumimos y que queremos afrontar con sensatez y con sentido común, sin olvidar que los cambios profundos y duraderos se alcanzan a menudo a partir de una acumulación de pequeñas y modestas modificaciones y ajustes que en su transcurrir temporal dibujan una deriva significativa capaz de alumbrar nuevos territorios. Ese es nuestro compromiso como equipo y en ello pondremos todo nuestro empeño también y nuestro conocimiento. Finalmente, y antes de cerrar mi intervención, me gustaría felicitar a los nuevos doctores. Habéis alcanzado ese título por vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, y la Universidad de Valladolid y también la Escuela de Doctorado ha contribuido en la medida de sus posibilidades a que consiguieseis ese logro. Pero al recibir el título de doctor, asumís, y tenéis que saberlo, una responsabilidad que ya no solo con la institución, sino con la sociedad en su conjunto. Habéis sido autores de vuestro trabajo académico y eso parece no decir mucho. Habéis autores de una tesis doctoral, pero no olvidéis que la palabra autor proviene del autor latino y que esta a su vez deriva del verbo augere, que significa aumentar, agrandar y mejorar.
Sobre vuestros hombros recae la obligación de seguir ampliando las fronteras del conocimiento en vuestros respectivos campos de investigación y contribuir así a mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo. Repito, aumentando, agrandando y mejorando. No puedo imaginar tarea más exigente ni más digna de encomio. Enhorabuena por vuestro logro y a partir de ahora os cabe demostrar que vuestros conocimientos adquiridos y vuestra sabiduría, por decirlo así, porque efectivamente ya lo es, pesan y gravitan sobre la realidad y sobre el mundo. Muchas gracias. Tiene la palabra don Enrique Paellens Lázaro, vicerrector de Investigación. Magnífico y excelentísimo señor rector, secretaria general, vicerrectoras y vicerrectores y resto de autoridades académicas, director, secretaria y subdirectores de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid, coordinadores de los programas de doctorado, profesores y personal investigador de nuestra universidad, estimadas y estimados doctores, señoras y señores. Muy buenos días a todos y mi felicitación más sincera a todos los investigadores e investigadoras que han recibido el grado de doctor durante el último año y a quienes hoy homenajeamos en este acto. Quiero también felicitar a sus familiares y amigos que hoy les acompañan y que también lo han hecho durante la difícil travesía del doctorado. Quiero felicitar muy especialmente a los 5 nuevos doctores que han prestado juramento en nombre de sus compañeros y en cada una de las 5 grandes áreas de conocimiento y que también han explicado las contribuciones de sus tesis doctorales. Para todos los nuevos doctores, estoy convencido de que el camino no ha sido fácil, pero habéis conseguido completarlo con éxito y hoy quiero reconocer vuestro esfuerzo, que ha finalizado en la obtención de la titulación académica más alta que se puede conseguir. Cursar los estudios de doctorado es una decisión difícil. En muchos casos supone renunciar a un puesto profesional para seguir aprendiendo y ampliando conocimientos. En otros casos, obliga a simultanear la vocación de aprender, de desarrollar nuevas habilidades y de crear nuevo conocimiento con otras actividades profesionales. Estamos viviendo un tiempo de cambio e incertidumbre y nos enfrentamos a retos importantes que van a revolucionar la sociedad tal y como la conocemos. Algunas generaciones tienen la oportunidad de vivir este tipo de periodos y de contribuir con su esfuerzo y su conocimiento al progreso de la humanidad. Creo que nos enfrentamos a uno de estos periodos, en los cuales somos conscientes de que tenemos que cambiar la sociedad. No podemos seguir malgastando recursos. Tenemos que cambiar nuestros modelos de consumo y los patrones por los que nos hemos regido durante los últimos años. Debemos conseguir que nuestra sociedad sea más inclusiva y un mejor lugar para todos. La reciente pandemia que hemos vivido y sus consecuencias sociales y económicas han servido para que seamos más conscientes de esta necesidad y está sirviendo de catalizador de un cambio necesario. Estos retos solo pueden abordarse desde el conocimiento y los investigadores debemos ser el motor de este cambio. La decisión de alcanzar el grado de doctor os capacita para ser los mejores de la sociedad y os hace ser esenciales en el liderazgo del cambio y de la innovación. Enhorabuena, porque ser doctores será la mejor decisión que habéis podido tomar si queréis contribuir a este cambio. En una época con tanta incertidumbre y en la que tenemos que tomar decisiones vitales que marcarán el futuro de nuestra sociedad, es donde mejor podéis contribuir con vuestro conocimiento. Esta época de cambio e incertidumbre se refleja en muchos ámbitos de la sociedad y también en la universidad y en nuestra casa, nuestra querida Universidad de Valladolid. Estos últimos años estamos perdiendo un enorme capital humano a un ritmo acelerado en nuestra universidad. Quienes hoy estáis recibiendo nuestro homenaje y agradecimiento
tenéis también muchas oportunidades de formar parte del claustro de profesores de nuestra universidad. Necesitamos vuestro conocimiento, vuestras ganas de aprender y vuestro espíritu de trabajo. Desde el equipo de gobierno de la Universidad de Valladolid vamos a apostar por vosotros, porque os necesitamos para ser mejores de lo que ya somos. Cada generación de nuestra alma mater debe ser mejor que la anterior. Esto es lo que hará que una institución de casi 800 años siga reforzándose, perdure en el tiempo y contribuya a mejorar la sociedad que la rodea. Como podéis comprobar, os estoy proponiendo un programa de trabajo y unos objetivos muy ambiciosos, pero no debéis sentiros abrumados, pues en esta tarea vais a seguir vais a seguir estando arropados por vuestros padres científicos, por vuestros directores de tesis doctorales y por los compañeros de los grupos de investigación a los que pertenecéis. Como dijo el gran novelista norteamericano y premio Nobel William Faulkner, no dejes de soñar y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr. Si así lo hacéis, estaréis contribuyendo a este gran proyecto de cambio. Enhorabuena por vuestro doctorado, es vuestro billete para subir al tren que os hará colaborar en crear una mejor sociedad basada en el conocimiento. Muchas gracias. Rector Fernando Tejerina, querido Fernando, autoridades académicas, queridas y queridos compañeros de equipo de gobierno, director y miembros del equipo directivo de la Escuela de Doctorado, coordinadoras y coordinadores de programas de doctorado, profesores, investigadores, personal de Administración y Servicios que de manera velada hacen posible la preparación de este acto. Queridas y queridos doctores, a los que hoy distinguimos, señoras y señores, muchas gracias a todos por acompañarnos en un día tan relevante para la Universidad de Valladolid. Hoy, con motivo de la cercanía de la pasada festividad de nuestro patrón, San Nicolás de Bari, la Universidad de Valladolid rinde tributo, como viene siendo una tradición que se mantiene en el tiempo, a los alumnos y alumnas que han alcanzado el grado de doctor durante el curso académico 2020-2021. Es, por tanto, un momento de alegría, y no solo para los nuevos doctores, sus familias y amigos más cercanos, que tan gentilmente nos acompañáis, sino para toda la comunidad universitaria, que de esta forma tiene a bien celebrar. En su nombre, como rector, así lo quiero manifestar al comienzo de mi intervención. Celebramos, pues, el Día del Doctor y, sobre todo, homenajeamos a los nuevos doctores por la Universidad de Valladolid. Pero si me lo permitís, antes de proseguir en mi alocución con las felicitaciones y referencias a los nuevos doctores y doctoras, que sin duda alguna sois los protagonistas del día de hoy, quisiera dar la bienvenida afectuosa en este tipo de actos al nuevo director de la Escuela de Doctorado, el profesor José Ramón González García, y al resto de miembros de su equipo de trabajo, así como despedir públicamente, como se merece, a la anterior directora, la profesora Carmen Camarero Izquierdo, y a las profesoras y profesores que la han acompañado en los años en los que, con tanto éxito y reconocimiento, han pilotado el centro de referencia en estudios de doctorado de nuestra universidad. Señalar también, porque es otro motivo de satisfacción, que volvemos a desarrollar este acto en el lugar que le corresponde, por lo que representa el paraninfo de nuestra universidad. Como recordarán, por los motivos felizmente superados, los cursos pasados vieron de manera muy restringida este tipo de actos, cuando no completamente imposibilitados. La apertura solemne del curso y la reciente entrega de los premios extraordinarios de grado, máster y doctorado han vuelto a reencontrarnos con este espacio, como digo, tan extraordinario, un lugar único por lo que académicamente significa para los grandes actos y los grandes momentos de nuestra vida universitaria. Los actos institucionales reafirman el sentido de pertenencia a la universidad, ponen en valor la ingente actividad que se desarrolla en ella y nos permiten consolidarnos como comunidad universitaria con valores compartidos. Y el Día del Doctor es, sin duda alguna, uno de estos grandes momentos. Y ahora sí, después de estas palabras introductorias,
pero que consideraba necesarias, lo primero que deseo es felicitar muy calurosamente, en nombre propio, pero también en nombre de la Universidad de Valladolid, a la que tengo el inmenso honor de representar, a los protagonistas del día de hoy, a los nuevos doctores y doctoras. Los muchos años de esfuerzo en vuestra formación académica y en la realización de la tesis doctoral merecen sin duda esta felicitación. También quiero dar la enhorabuena a vuestras familias, que estarán muy orgullosas de vosotros, al ver cómo os incorporáis al claustro de doctores de nuestra alma mater. Por supuesto, también deseo hacer extensiva esta felicitación a los directores de tesis, a buen seguro muchos de ellos presentes y orgullosos de estar hoy aquí, que han jugado un papel decisivo para que pudierais culminar esta etapa, con su labor diaria de dirección y supervisión de las investigaciones que han cristalizado en vuestras respectivas tesis doctorales. La ciencia actual se desarrolla en equipos de investigación que crean el entorno adecuado no solo para que fructifique el progreso del conocimiento, aportando nuevas perspectivas, metodologías y avances científicos, también para que las personas con inquietudes por el saber y aptitudes para la investigación puedan formarse adecuadamente, aprendiendo de sus directores de tesis, que puedan actuar como verdaderos maestros, entendiendo este vocablo en su prístina significación. El proceso de dirección y realización de una tesis es uno de los eslabones fundamentales para que se pueda no solo dar continuidad a la actividad investigadora, sino para que ésta vaya mejorando y avanzando progresivamente. La formación de investigadores asegura la incorporación de nuevo talento que permitirá hacer nuevas aportaciones al conocimiento científico. Y creedme, no hay nada más satisfactorio para un investigador, y ahora os hablo como uno de ellos, porque ante todo soy uno más de los profesores e investigadores de nuestra universidad, que ver cómo sus discípulos, gracias a la formación recibida, realizan avances científicos relevantes. Sentirse partícipe de una aportación científica es muy gratificante, pero haber contribuido a la formación de un nuevo investigador lo es todavía más, en mi modesta opinión. Y así coincidimos con lo que señalara de forma más categórica el filósofo inglés John Locke. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el discípulo amor y estima por el conocimiento. Además de los directores de tesis y de los grupos de investigación en los que se realizan las mismas, en la Universidad de Valladolid existe todo un complejo sistema que permite que cada año se puedan desarrollar con éxito trabajos de investigación que cristalizan en una tesis doctoral y que los doctorandos reciban la formación adecuada. Me refiero a los comités de los distintos programas de doctorado, a la comisión de tesis doctorales y, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela de Doctorado, al anterior, con el que todos culminasteis vuestros estudios, y al nuevo, que con el mismo esmero y dedicación ha recogido el testigo. Y, cómo no, porque es de justicia reconocerlo, a la labor del personal de Administración y Servicios. Su trabajo, muchas veces callado pero imprescindible, va mucho más lejos de la mera gestión y administración de los trámites y de la burocracia que va pareja a los estudios y programas de doctorado. El director de la Escuela de Doctorado nos ha dado una pincelada precisa de lo que representa para una universidad la formación doctoral y del papel tan trascendente que este centro tiene para el conjunto de la Universidad de Valladolid. También hemos podido escuchar los resúmenes de algunos de los trabajos de investigación en las diferentes grandes áreas de conocimiento, como muestra del conjunto de tesis doctorales que han culminado durante el curso 2020-2021. Y a través de estas pequeñas presentaciones hemos podido constatar la intensa actividad investigadora en nuestra universidad en todas las ramas del saber, en el campo de las ciencias, de las humanidades y de las ciencias sociales, en el de las ciencias de la salud o en el más aplicado de la ingeniería y la arquitectura. Por suerte, contamos en la UVA con grupos de investigación de alta calidad en prácticamente todas las áreas de conocimiento, y a todas ellas debemos apoyarlas. Así lo entendemos en el equipo de gobierno y procuramos que todos nuestros grupos se sientan respaldados en su trabajo. Porque, como ha señalado el vicerrector de investigación, queremos que la Universidad de Valladolid continúe siendo reconocida y mejore incluso en ese reconocimiento año a año como una institución de prestigio y calidad investigadora, con grupos de investigación marcados por el sello de la excelencia. La investigación y todas vuestras tesis doctorales son magníficos ejemplos de ello. Sea cual sea la temática sobre la que se lleve a cabo,
debe ser una expresión de rigor y honestidad, ya que sobre ella descansa nuestra posibilidad de avanzar como sociedad. Y es por ello por lo que en el equipo de gobierno de la Universidad de Valladolid tenemos muy claro que hay que apostar por la investigación. En el presupuesto del año que ahora está a punto de finalizar, la UVA ha destinado más del 14% a gastos en investigación, en un crecimiento continuado y progresivo de esta partida a lo largo de los últimos cursos. Baste recordar que en el año 2021 ya representó el 12%. Y la apuesta que hacemos es decididamente por la captación de talento a través de contratos pre- y postdoctorales propios, así como por la estabilización e incorporación a nuestra plantilla de los investigadores que consiguen la correspondiente acreditación. Apostamos por los jóvenes con talento, como vosotros, para renovar y reforzar nuestros grupos de investigación, porque son los que van a conseguir dinamizar nuestra universidad. En definitiva, como bien ha expresado el vicerrector, nuestra máxima es la de cuidar a todos nuestros investigadores, tanto de los programas propios de la UVA como de los autonómicos y nacionales. Y con esta política estamos convencidos de que avanzamos en una senda que es la adecuada, porque estos recursos destinados a nuestros jóvenes investigadores no son un gasto, sino que son la mejor inversión de futuro que podemos hacer. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios, en palabras del estadista y científico estadounidense Benjamin Franklin. Y para nosotros, invertir en las personas capaces y motivadas no es una opción, es una obligación. Por eso, a los que tengáis vocación universitaria, os animo a que sigáis la carrera académica e investigadora. No es un camino siempre fácil, sin duda, pero es enormemente gratificante, os lo puedo asegurar. El diploma que hoy os hemos entregado escenifica la culminación de una trayectoria de formación académica cuyo máximo nivel habéis alcanzado tras varios años de esfuerzo y perseverancia. La formación y los valores que habéis adquirido conforme realizabais vuestra tesis doctoral, el rigor, la determinación, la constancia, la ambición intelectual o el espíritu crítico son imprescindibles, al igual que ocurría en otros momentos de la historia. Aprovecho para invitaros a leer el pequeño obsequio en forma de libro que recibís. Para el impulso de los cambios que están por venir para lograr el progreso de la sociedad. Sed conscientes del privilegio que habéis tenido al formaros en una universidad pública de calidad y valorarlo en su justo término, procurando contribuir el día de mañana con vuestro desempeño profesional a alcanzar una sociedad más justa y avanzada, retornando parte del esfuerzo que de ella habéis recibido a lo largo de vuestros respectivos procesos de enseñanza y aprendizaje. Tanto en los casos en que hayáis decidido orientar vuestro futuro fuera de la universidad, como en los que vayáis a continuar con nosotros, la relación de colaboración que habéis establecido con los investigadores de la UVA durante este último periodo de formación os deja una impronta imborrable y continuada en el tiempo. Pero me vais a permitir que haga un poco de proselitismo corporativo. La universidad necesita a los mejores. La universidad es una institución fundamental en nuestra sociedad que desarrolla formación, investigación y transferencia de conocimiento. Espero y deseo que algunos de vosotros tengáis vocación de desarrollar una carrera académica en la universidad. Si es así, en la Universidad de Valladolid os daremos la bienvenida, o mejor dicho, os seguiremos acogiendo de manera calurosa. Es una carrera exigente, pero vosotros habéis demostrado que tenéis capacidad para enfrentar los retos. La universidad necesita enriquecerse con talento joven, rejuvenecerse, y vosotros sois unos extraordinarios candidatos para ello. Voy concluyendo ya. La formación y los valores que habéis adquirido, el esfuerzo de veracidad que habéis desplegado en todas las áreas de conocimiento son imprescindibles para la sociedad. Sed conscientes de lo que significa ser depositario de ellos y atesoradlos y cultivadlos allá donde vayáis. No interpretéis el significado del día de hoy como la finalización de una etapa, bien al contrario. Debéis mantener el mismo espíritu de trabajo y sacrificio personal en vuestra proyección profesional. De este modo, contribuiréis decididamente al impulso de los cambios que están por venir para lograr la sociedad del futuro. No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no es la posesión, sino el acto de llegar a ella, lo que concede el mayor disfrute. Así de elocuente se expresaba el matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss en los albores del nacimiento de la ciencia moderna. Y os deseo que el conocimiento y la formación que habéis adquirido en vuestra etapa doctoral
sin perder la humildad y el compromiso para continuar en su búsqueda, os guíen en el camino del éxito en todas y cada una de vuestras expectativas profesionales. Me despido deseándoos lo mejor para el futuro y os pido que no olvidéis a vuestra universidad. Desde hoy, todos y todas formáis parte del selecto elenco de doctoras y doctores por la Universidad de Valladolid. Aquí, donde la sabiduría edificó su casa, siempre tendréis la vuestra. Buena suerte para todas y todos y muchas gracias. Para finalizar, el coro universitario dirigido por don Javier Fajardo y a cuyos miembros presentes agradecemos el esfuerzo realizado por asistir a este acto solemne, cerrará con su actuación este acto. Time
Muchas gracias al coro universitario por su participación. El acto ha concluido, no sin antes les deseo recordar que para compartir unos momentos con los nuevos doctores se servirá un pequeño cóctel en este mismo edificio. Muchas gracias.